esta noche, amado hermano, yo lo que he querido, tengo dos cosas que voy a hacer en esta noche. La primera es dar un breve resumen de la clase anterior. ¿Quién se acuerda quién fue la clase anterior? No todo a la misma vez, uno a uno, por favor. El pasado miércoles, ¿qué estuvimos estudiando? Bueno, porque estuvimos estudiando la gracia, ¿no? La gracia, la gracia, la gracia. ¿Y Y quién era puede decirme un algo atributo. sobre esa gracia que tanto mencionamos y tan agradecidos estamos de ella? Bueno, la gracia es un don de Dios, un atributo de esa gracia infinita, ¿no? Y por tal es que fuimos ese favor inmerecido, porque somos pecadores, ¿no? Desde el principio, desde que nacemos. Y gracias a esa gracia de Dios es que tenemos acceso a la vida eterna, un poco en ese sentido, ¿no? Y ese favor de Dios inmerecido hacia nosotros. Me gustaría, ¿verdad?, tocar un poco algunos de los puntos que toca el libro para así, ¿verdad?, tener refrescar lo que hablamos la semana pasada, o sea, lo que Pedro estuvo enseñando. Eh, ¿Verdad? Voy a leer directamente del libro. Dice en la página 233, o sea, este es el resumen de la clase. Dice, la gracia es un atributo muy similar a la misericordia, tal como dice Gilberto. La gracia es uno de los atributos de Dios. La gracia no es algo que Dios tiene. La gracia es Dios mismo. La gracia es Dios. Dios, así como Dios es misericordia, como hemos venido diciendo, Dios es justicia, Dios es bondad. ah, Dios es misericordia, o sea, no es algo que Dios tiene para dar, sino es quien es Él. Hablamos la semana pasada que es un poco similar a la misericordia, pero una vez más, una vez entramos, ¿verdad? Como desarrollamos el capítulo la semana pasada, nos damos cuenta que son parecidas, pero no es lo mismo. Nos dice el autor, ¿verdad?, que la gracia fluye de la bondad de Dios. Como la misericordia, la gracia fluye de la bondad de Dios. Tozer hace la distinción de esta manera y me gusta, subrayé esto y lo subrayé en varios colores en mi libro, porque cuando hay algo interesante hay que subrayarlo para que así se nos quede en la memoria. Dice sí, la misericordia es la bondad de Dios confrontando la culpabilidad humana. O sea, Dios, nosotros como Dios viverto y como sabemos, somos pecadores. Dios a través de de su misericordia confronta nuestra culpabilidad. Mientras que la gracia es la bondad de Dios confrontando el demérito. Hablamos de que, ¿verdad? Nosotros podemos tener un renombre, una reputación, pero esa reputación comprada ante Dios está distorsionada, no sirve. Pero más también una manera que yo muchas veces he usado para hablar de esto es lo que habla aquí, que dice un predicador, lo que habla de estoy en la página 234, donde dice, un predicador me habló una vez de una buena manera de distinguir a las dos desde el punto de vista humano. Sabemos que tenemos que buscar palabra humana para poder expresar la mente de Dios. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que merecemos. O sea, Dios a través de su misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Y qué merecemos nosotros? Castigo. ¿Por qué? Porque no hemos dado a la marca. O sea, pecar es errar al blanco, no llegar errar al blanco. Nosotros, pues, por ende, como nos desviamos, estamos enemigos de Dios,
La raza humana decidió a través de la decisión de Adán apartarse de Dios. Sí, como se le dictaminó el decreto, el día que desobedezca, vas a morir. No solamente vas a morir físicamente, sino también espiritualmente, y se rompió esa comunión que había entre Dios y el hombre. Entonces, dice, la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. O sea, nosotros no merecemos el favor de Dios, pero Él nos lo da porque Él es bondadoso. Él nos creó para su deleite, Dios se goza. Hemos venido estudiando la primera clase, se mencionó mucho esa expresión. Dios se goza, se goza en su creación, y nosotros debemos también gozarnos en Dios. Sigue diciendo, la justicia de Dios declara culpable al pecador, pero la misericordia retiene el juicio que merecemos. La justicia de Dios nos declara indigno. Recuerdo ese pasaje de Isaías, donde dice que la justicia del hombre ante Dios es como qué, como trapo de qué. ¿Alguien puede completar esa De oración? inmundicia, de De inmundicia. inmundicia, como trapo de inmundicia, algo putrefacto, algo que no tiene ningún valor. Entendemos que nadie, como dice el apóstol Pablo Romano, no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien haga lo bueno. O sea, a veces escuchamos personas decir que yo soy tan bueno, no sé por qué me pasan tantas cosas, porque yo soy bueno. ¿Ha escuchado usted a alguien así alguna vez? Ah, sí, señor. Sí. Es que yo soy tan bueno y me pasan tantas cosas malas. Pero como hemos aprendido a través de las escrituras, no hay ni siquiera uno bueno. Sabemos que el hombre no puede llegar a ser salvo por su propia fuerza ni por su propio mérito. Sabemos que la gracia es el único medio de salvación. Hay por ahí quienes dicen que Jesús, quien es la manifestación de la gracia, no es el único camino. Aún he escuchado personas que se autodenominan predicadores hablando ese tipo de cosas, que pueda ser que haya otro camino, que no puede que sea que Jesús sea el único. Y es triste cuando vemos que la persona se usa la Biblia en sus manos o en su vocabulario para decir tales cosas, porque nosotros como seguidores de Cristo, como personas nacidas de nuevo, como personas que creemos que que la Biblia es la palabra de Dios, entendemos lo que dice Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el Yo camino, ¿no? La soy, verdad y la vida. exacto, nadie viene al Padre, Nadie, o ¿verdad? sea, Efesios capítulo 2, porque por gracia soy salvo, por gracia, por la fe en Jesucristo. O sea, la gracia es como Dios es. Dios es amor, Dios es bueno, Dios siempre es bueno, Dios nunca hace nada medio. Él no tiene una caja fuerte o una computadora que te va descontando de su gracia porque tú te portaste mal. Dios siempre será gracia, Dios siempre será amor, Dios siempre es amor, ha sido amor y será amor. Dios siempre fue misericordioso, es misericordioso y será misericordioso. O sea, como es la gracia en abundancia. No hay Dios no es mezquino, ni hay un ledger en el cielo, un ledger es lo que saben contar, saben lo que es un ledger, ¿no? Donde se apunta débito y crédito. Dios nos está ahí dando más gracias porque te portaste bien hoy o menos gracias porque te portaste mal mañana. Al- ¿Estamos de acuerdo o están en desacuerdo con lo que digo? Esto es una clase que podemos expresar nuestras ideas, nuestra opinión y manera de ver las cosas. ¿Estamos de acuerdo entonces? Amén. Yes. Entonces también se habló de que la gracia, lo que dije ahorita, que Jesús es la manifestación de la gracia.
La gracia se manifiesta en la cruz. Sabemos que, eh, como hablamos el domingo pasado, Jesús no fue creado, Jesús siempre ha existido, pero sabemos conforme a la Escritura en Filipenses capítulo 2, Dios, ¿verdad? Jesús siendo Dios. eh, Se hizo carne y vino, y como dice Juan también capítulo 1, el verbo, ¿verdad? En el principio era el verbo, el verbo se hizo Dios, ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Vino la luz a los hombres no quisieron ser alumbrados. Esa luz, ese verbo, esa luz es Jesús, y se manifestó la gracia de Dios sobre esa cruz. Hablamos la semana pasada que hay muchas personas que quieren extinguir la cruz del ámbito cristiano, pero sabemos que nosotros no adoramos la cruz, pero sí la cruz nos recuerda que nuestro Señor Jesucristo murió en ella para darnos salvación y perdón de pecado a través de la gracia redentora de Dios. Hay inclusive lugares que ya no quieren usar cruz como, para identificarse como cristianos. Es un fenómeno que ha venido pasando desde el 2000 para acá, donde aún hay lugares que ya no se llaman, tienen unos nombres raros para identificarse como cristianos. Ese es un fenómeno que hemos estado viendo en los últimos años, donde las personas quieren desasociarse de la cruz y como decimos siempre, la gente no tiene problema con Dios, con el Padre, la gente con el Padre, el Espíritu, la gente tiene problemas con Jesús. Entonces cuando quieren sacar a Jesús del centro de la ecuación y es Jesús el único que puede llevar al hombre a una comunión y relación con el Padre. ¿Alguien tiene algún comentario hasta aquí? Podemos hablar, hermano, no toda la misma vez. Y el autor, ¿verdad? Concluye que si estamos alejados de la gracia, debemos de retornar a ella. Eh, este es un tema que debemos mm, manejar, bien claro. Nosotros muchas veces, como cristianos, creemos que los favores que el amor que decimos Dios, la gracia, la misericordia, es por las cosas que nosotros hacemos, o por mucho que oramos, o por mucho que hay personas que usan los ejercicios espirituales, se quiere llamar así, como el ayuno, la oración, como una manera como de negociar con Dios. Voy a hacer un ayuno para que Dios me haga esto, voy a hacer un ayuno. No, el ayuno es para someter su carne, su cuerpo en obediencia a Dios y usar ese tiempo para estar, para intimar con Dios, para estar a solas con Dios y nutrir el espíritu. Lo que Dios haga de ahí en adelante ya es su añadidura, pero nosotros no podemos pretender que si Dios te da la habilidad o la sabiduría para hacer algo o te usó en algo, no es por lo que tú, no estoy diciendo que no se debe orar, no estoy diciendo que no se debe hacerlo, como usted dice, practique el ayuno, todas esas cosas, no estoy diciendo que no se puede hacer eso, lo que estoy diciendo es que no pretendamos que los resultados que vemos en esta vida, de lo que Dios está haciendo, es por lo que nosotros estamos haciendo. Es simplemente porque Dios en su misericordia nos escogió desde antes de la función del mundo. Nosotros no tenemos ah, ninguna parte que ver con esa elección que Dios hizo en favor nuestro. ¿Alguien quiere aportar algo, por favor? Los maestros que están conectados. Sí, pastor, me gustaría hacer un comentario con respecto a eso. Y es que es muy importante que nosotros tenemos que empezar a valorar a Dios en el sentido de tener una relación personal con Él, porque a veces se nos olvida. Por ejemplo, nosotros podemos poner como ejemplo, valga la redundancia, la relación que yo tengo con mi mamá o la relación que yo tengo con mi papá, de que independientemente de lo que yo haga, vamos a decirlo así, yo sé que yo puedo contar con ellos, porque ellos me aman de una manera verdadera.
Así mismo debe ser nuestra relación con Dios. Claro, salvando las distancias de que Él es Dios, de que es digno de nuestra adoración y de nuestra obediencia, claro que sí. Pero tenemos que pensar en el hecho, como usted lo decía, de no simplemente buscar las cosas, sino buscar esa relación. Los ejercicios espirituales son para eso, no para torcerle el brazo a Dios y darle a Dios y que Él me dé lo que yo quiero tener o lo que yo quiero que Él me dé, sino que es para conocerle más. Y en ese acercamiento que tenemos en Él, o hacia Él, hacia su corazón, Él nos va a poder permitir entender si es esa su voluntad, por qué nos está pasando esto, lo otro, o por qué pasó lo que ocurrió, pero es ese acercamiento, y de eso se trata la gracia también, como de la forma como yo lo veo. De eso se trata la gracia, de que Él nos acerca hacia su corazón cuando nosotros no lo merecemos. O sea, estamos lejos, hacia el otro extremo de merecerlo. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y siempre ver que el Señor nos permite acercarnos a Él como nuestro Padre para conocerle y para amarle, antes que cualquier otra cosa, porque lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. Es cuando, ¿verdad? Cuando una persona, vamos a usarlo en términos de pareja, ¿verdad? Entre más usted conoce cuando está, como dice mucho, noviando, ¿no? Entre más usted conoce su pareja, más el amor crece, ¿cierto o no? Usted no hace nada para a cambio de recibir nada, por lo mismo con Dios. O sea, nosotros a más buscamos a Dios, a más le conocemos, más lo vamos a amar. Y de eso se trata. O sea, acuérdense que todo el tema central de todo lo que estamos haciendo es conocer el corazón de Dios a través de sus atributos, que llamamos atributos, características, como es Dios. O sea, cuando yo conozco una persona, sé quién es esa persona, voy a amarlo más y voy a desear estar más tiempo con esa persona. Y Pastor, además y nosotros, iba a decir algo eh, también que además de amarlo más, cuando más lo conocemos, más nos metemos en oración con él, más leemos su palabra y más intimidamos con él, es cuando más confianza adquirimos, porque más entendemos sus promesas y más comprendemos la voluntad de él por cualquier situación que estemos pasando. A pesar de la situación, tenemos esa confianza porque sabemos los atributos y la esencia de Él, la fidelidad y el amor que Él nos tiene. Además, cuando confiamos en esa palabra que está escrita, que para nosotros es el sí, el amén, ahí es cuando entendemos que pase lo que pase, Él va a cumplir sus promesas. Entonces, no aprendemos a confiar más en Él cuando lo conocemos más como Él es. ciertamente es así porque cuando, un momentito, ciertamente es así porque cuando usted no conoce bien a una persona, usted no va a conocer a esa persona, va a tener ciertas dudas, ciertas sospechas, cierta inseguridad. Y de ahí que viene esa inseguridad que muchas veces nosotros mostramos como cristianos, especialmente en los momentos de las circunstancias adversas. ¿Por qué dudamos? ¿Por qué no descansamos? ¿Por qué no estamos en paz? ¿Por qué estamos inseguros? ¿Por qué nos desesperamos? Porque realmente todavía no hemos conocido a ese Dios que tiene control de nuestra vida. Y cuando uno conoce a ese Dios, nunca lo vamos a conocer atletamente finita, ¿no? Pero le estoy diciendo en los términos que nosotros debemos de conocer a Dios de tal manera que esa fe, esa confianza esté ahí, que no importa qué, sé que Dios está conmigo. Yo siempre me remonto a ese evento de cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en el horno de fuego. Y sabemos que dice que lo subieron el fuego 7 veces más de lo de capacidad que tenía. Y aún los hombres que lo echaron cuando vino la candela, muchos de ellos quienes sufrieron daño. Pero ¿qué fue lo que dio Nabucodonosor al final? No fueron tres los que echaron, porque veo un cuarto como semejante a los hijos de los hombres. O sea, así mismo, hermano, está Jesús con nosotros.
en el valle de sombra de muerte que tú estás caminando hoy, o que yo esté caminando hoy, o la circunstancia que tengamos hoy, no estamos solos. Ahí está Jesús ah, con nosotros. Sí, Jordana. Sí, pastor, y agregando un poquito lo que decía mi hermano Cristian y mi hermana Luz Marina, es esa relación íntima y personal con el Señor, es la que nos permite realmente conocer esos atributos del Señor, de nuestro Señor, ¿no? Entonces, es que nos gozamos y nos extasiamos en su presencia, y es la manera cuando glorificamos su santo nombre, ¿no? Yo creo que esa parte de intimidad con el Señor, es esa parte intencional de querer conocer al Dios a quien le servimos, es lo que nuestra mente entiende que estamos predestinados justamente para eso, para glorificar al Señor. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de la obra del Señor, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Que es tan importante realmente conocer al Dios a quien le servimos, ¿no? Y así es, o sea, estamos hablando, ¿verdad? De conocer a Dios, y cuando conocemos a Dios, cuando entendemos esa gracia, o te entendemos esa misericordia, cuando entendemos esa justicia, cuando entendemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios prometió que va a hacer, cuando conocemos y estamos conscientes de esa infinitud de Dios, cuando conocemos esa misericordia, esa bondad, esa justicia, esa inmensidad. Entonces, aunque esta palabra muchas veces se toma de una manera negativa, pero la quiero que la tengamos esta noche de una manera positiva. Cuando conocemos todo eso, estamos conscientes, hermanos, vamos a ser unos fanáticos para Cristo. Fanáticos en el buen sentido de la palabra, lo que decía Cristian ahorita, vamos a desear estar siempre intimando con Dios, vamos a desear siempre estar en obediencia a Dios. Yo voy a usar esto que pasó el domingo ahí en el estadio. Hermano, personas se vienen de otros países, de otro estado, a ver un equipo de fútbol a jugar. Y yo siempre que veo estos eventos deportivos, me pregunto, Señor, ¿qué tomaría para que nosotros, como tus hijos, que hemos experimentado tu gracia, seamos tan intencional para contigo? Fíjese, cuando viene el fútbol americano aquí, vemos en el fútbol americano que puede estar bajo cero la temperatura, puede estar nevando, lloviendo, y usted ve esos estadios llenos de personas y todos vociferando a su equipo, a su jugador preferido, y, y vemos, bueno, son fanáticos, pero lo hacen en el buen sentido. Entonces yo digo, ¿qué tocará, qué tocará, o sea, qué tendrá que pasar en nuestra vida para que así nosotros estemos tan apasionados? Porque eso es pasión, esa gente muestra pasión. Viene la Copa, el Mundial, y viajan a otros países, se pasan un año ahorrando, 2 años ahorrando, creo que eso cada 4 años, lo que sea, para irse a otros países, y allá están y pierden un mes de trabajo, y esas personas están entregados a esa causa por algo efímero, por algo que no tiene sentido. ¿Cuánto más nosotros vamos a estar así, apasionados, enamorados de Dios? Porque entendemos que esa gracia que Dios a nosotros no nos dio lo que merecíamos castigo, y que nos dio lo que no merecíamos, su gracia. Es algo que debes a cada uno de nosotros ponernos a pensar. Y cuando digo otra vez, no quiero que usemos la palabra fanático en el sentido negativo, de personas que hacen cosas contraproducentes. Estoy hablando de esa pasión, que no importa qué, Dios es lo primero, Dios es lo máximo, Dios es mi prioridad, mi relación con Dios es mi prioridad, mi obediencia a Dios es mi prioridad, desplegar a Cristo a través de mí es mi anhelo.
es mi deseo supremo. Y esas cosas solo se van a llevar a cabo cuando conocemos a Dios. Y eso es lo que estamos haciendo a través de estas clases. Queremos conocer el corazón de Dios, queremos llegar hasta el corazón de Dios, porque Dios mismo, a través de sus atributos, nos trae hacia su corazón. Y eso es lo que debemos siempre procurar, hermano. Amén. Eh, Amén. Pastor, Yeah. Sí. me dijiste que la cosa es que nosotros a veces estudiamos la palabra para, y no es tan mala cosa para imitar a, a, a Jesús, cuando en sí pienso yo que a la vez que uno lee la palabra, como dice la escritura, que uno se lo come y eso es que nos hace crecer el espíritu para actuar como Jesús. Eso es una cosa que viene desde adentro cuando uno está creciendo en el espíritu. Ujú. Eso conjunto con el Espíritu Santo, uno se va convirtiendo a la personaje de Jesús. Y a veces nosotros tratamos mucho de estudiar, conocer la palabra para tratar de imitarlo, pero no es genuino. Um, es como una cosa falsa. Um, a veces sí es verdad que uno está tratando, pero el problema es que ellos están prendiendo besos y besos aquí y allá y está tratando de convertirse. Cuando es una cosa, cuando tú le das leche a un baby, el baby va creciendo por el alimento que tiene la leche y va creciendo como un ser humano. Igual cuando nosotros no tomamos la palabra y los silos lo absorbamos en el cuerpo, con el espíritu, nosotros nos vamos convirtiendo y tú sabes, nos vamos convirtiendo como es la imagen de Jesús Amén. y es una cosa que ya uno va convirtiendo automáticamente con el Espíritu Santo a tratar de... ah, es una cosa teológica porque uno dice caminar, pero la caminar es porque ya uno es. Yo Ujú. no trato de caminar como un pato. Si soy un pato o lo que sea, un caballo, yo camino como un caballo porque soy caballo, Ujú. no porque quiero Ujú. imitar el caballo. Ujú. No, y también viene la otra situación que muchas personas sí estudian la Biblia, pero para tener conocimiento. Otros la usan para como el apóstol Pablo habla a los filipenses, que uno predican a Cristo por ganancia, otro por contienda, otro, y hay personas que solo quieren tener, como le llaman en inglés, head knowledge, tienen una enciclopedia de Biblia en la cabeza, pero esa enciclopedia no ha llegado al corazón. Entonces, es cuando llega al corazón, como tú dices, cuando la absorbemos y dejamos que eso nutriente que tiene esa palabra es, haga la obra en nosotros. Así que, hermano, yo quisiera entrar a otra parte que tenía pensada hacer para esta noche y es la siguiente. Y yo quisiera que, yo sé que, ¿verdad? No todos nos gusta hablar, pero yo quisiera eh, que la mayoría por lo menos hablaran en lo que voy a hacer y voy a preguntar. Nosotros ya hemos visto 6 capítulos de este libro. 6 capítulos, vimos, ¿verdad?, la infinitud de Dios, algo que para muchos, ¿verdad?, fue un término nuevo. Otro quizás término nuevo para muchos fue la inmensidad de Dios, pero muchos conocemos la bondad, son palabras que manejamos frecuentemente, la bondad, justicia, misericordia y ahora la gracia. Ok, yo quisiera hacer una evaluación aquí en esta noche y no para decir, oh, ustedes no están estudiando nada de eso, es que quiero saber. ¿Cuántos de ustedes pueden decir o cuántos de ustedes entienden
que a través de estos estudios, estos 6 estudios que hasta ahora hemos dado, han aprendido algo o han sido edificados? Amén. Amén. Bueno, mi comentario sería que para conocer todos esos atributos en estos 6 yo he aprendido de que el cristiano tiene que andar en el espíritu. ¿Ve? Y eso es lo que la palabra nos pide. Dice que el cristiano tiene que, ¿cómo se llama? Tener el espíritu de Cristo, porque esa es la esperanza de gloria que dentro de nosotros está, de nosotros. Una de las cosas es negarnos a nosotros mismos. La palabra dice, Jesús dijo que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero muchas personas no leen la parte cada día. ¿Ve? Se olvidan de que cada día tenemos que buscar esa presencia y conocer al Señor a través de esos atributos. De esos atributos Dios es. Eso es una cosa que yo aprendí ahora, que Él no es que Él tiene, sino que Dios es todos esos atributos. Entonces, Amén. Muchas gracias, Joseph. amén, amén. ¿Alguien más? Pastor, yo iba a decir referente a eso con el estudio que hemos estado aprendiendo en este libro, lo que decía el hermano, sí, que él es, y eso me ha ayudado a mí mucho en mis tiempos de oración, porque ya cuando me expreso y me refiero a Dios, le digo todo lo que Él es y me ayuda como a imaginarme esa grandeza y de verdad que yo he sido muy edificada por esta parte del estudio en el conocimiento real del Dios que tenemos tan grande, tan poderoso, tan hermoso y con todo lo que Él es en esos atributos de justicia, de misericordia, de su gracia, todo lo que Él es para cada uno de nosotros, pues me ha ayudado mucho en la relación íntima que yo tengo con el Señor. Me ha edificado Muchas mucho. gracias, hermana Luz Marina. ¿Alguien más? No quiero escucharlo, maestro. Pastor, No quiero escucharlo, maestro. bueno, pero lo voy a decir, es muy corto. Está bien, está bien, está bien. En el sentido de que, bueno, de alguna u otra forma, claro, lo que hemos leído en la Biblia, hemos manejado, sabemos más o menos de estos atributos, ¿no? Y lo hemos tal vez estudiado un poco y esto nos ha servido para profundizar un poco más en ellos, ¿no? Pero me pareció importante la parte de que tenemos que pedir en nuestras oraciones. Cuando Salomón pidió sabiduría, ¿no? A Dios, y Dios se la dio. Pero nosotros también pedir esa iluminación, que es lo importante aquí, ¿no? Para poder entender en la magnitud y en el contexto de de todos estos atributos de Dios. Entonces, porque uno lo puede leer, teorizarlo, pero si no tienes, si Dios no te da esa iluminación de poder entender esa magnificencia, así podemos entender mucho más, saber del Dios que tenemos por Dios. Entonces, es mi comentario, ¿no? Pedirle también iluminación, no solamente el conocimiento, sino esa iluminación espiritual especial para poder entender la escritura y por ende entender y conocer más al Señor. Amén, gracias, Gilberto. ¿Alguien más cómo esta clase le ha ayudado? Que piensa que ha sido edificado, ha aprendido algo, le ha beneficiado la clase. Acuérdense que este libro tiene 2 partes. Esta es la primera parte. Son 2 libros que hay sobre estos temas. Y ya estamos entrando la próxima semana, capítulo 7, son 10 capítulos. Y quería hacer un pare para evaluar, para que conversemos y podamos expresar de qué manera estos estudios nos han ayudado o nos han edificado, cómo estamos aprendiendo, si hemos aprendido, si estamos confundidos, si estamos creciendo. Por eso se trata, por eso estudiamos, para ir creciendo. ¿Alguien más? Pastor, muy buenas noches.
Buenas noches, Quería hermano compartir Camilo. con todos los hermanos y con todas las hermanas una perspectiva que a mi modo de ver lo he visto como cuando uno corre la cortina por la mañana para que entre un poco la luz. Y pienso que ese velo que se ha corrido un poco en la vida de cada uno de nosotros a través de estos estudios que hemos estado viendo me parece gratificante para el conocimiento de quién es Dios en nuestras vidas, para tratarlo como Él quiere que lo tratemos, que nuestras palabras no sean vanas cuando hablamos de Dios. Ese conocimiento hace que nosotros podamos también ser iluminados, como dice nuestro hermano Gilberto, de saberle hablar a las personas sobre ese ser tan especial que fue el que nos dio la vida un día. Y Amén. tenemos que apartarnos un poco más del mundo. Ahorita usted estaba poniendo un ejemplo que hace que los sentidos corran a millón cuando la gente camina con las cosas del mundo, pero no hay fruto, como usted decía, son cosas vanas. Y en el fondo la maldad se mueve en todo. La maldad se mueve en todo y hay que tener discernimiento para manejar más una intimidad con Dios que manejar intimidad con el mundo. Eso para mí es básico, importante, porque si no, vamos a seguir con ese doble ánimo, ese tira y afloje en nuestra relación con el Amén. Padre Celestial. Muchas gracias, hermano Camilo. ¿Alguien más? Sí, pastor, esto sí a mí me ha ayudado a entender que el Señor es 100% todo y en todo, ¿no? Amén. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. ¿Por qué? Porque Él es Dios y es su esencia. Él es 100% perfecto. Entonces nos ayuda a entender y a tener esa reverencia de ese ser supremo a quien le servimos, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que entendamos que, que el Señor es todo en nuestras vidas. Sin Él no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Eso es lo que me he aprendido en esto, ¿no? Que todos sus atributos son 100% perfectos, que son un todo. Y qué privilegio realmente tenemos nosotros de haber sido escogidos y predestinados para ser sus hijos, ¿no? Y me ha ayudado a entender y a valorar ese gran privilegio que tenemos con nosotros como sus hijos. Así es, así es. Y siempre, ¿verdad? Reforzando que no es algo que Dios tiene, sino que es lo que Dios es. Y eso es lo que debemos entender, entender, Caroso, que no es que Dios tiene algo para darnos, sino que Dios es eso. ¿A alguien más? Antes que concluyamos. ¿Alguien más desea decir algo? Entonces, la semana próxima entraremos a la lección número 7. Vamos a estar estudiando, ya para ese entonces el maestro tomará su escritorio y vamos a estar estudiando la omnipresencia de Dios, una cosa que, ¿verdad? Mencionamos mucho, hablamos mucho. Creo que son los atributos que más, ¿verdad? Mencionamos: omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, pero a partir de el próximo miércoles vamos a entender esa característica de Dios o atributo de Dios de una manera más clara, la omnipresencia de Dios. Le doy la gracia a todos ustedes esta noche por haberse conectado. Una vez más, en nombre de Pedro le pido excusa. Él estará con nosotros la próxima semana. Nos vemos este domingo, Dios mediante. Recordemos que tenemos una responsabilidad de orar por todos, uno entre nosotros, ¿verdad? Unos a los otros, pero también orar por el lugar donde Dios nos ha permitido estar, donde Dios nos ha traído, donde Dios nos ha permitido vivir. Así que vamos a orar en esta noche para
despedir esta clase. Y yo sé que nuestro hermano Camilo está un poco afónico, pero le voy a pedir de todas maneras que ores para que podamos concluir esta noche. Gracias, pastor, por ese privilegio. Bendito Dios, Padre nuestro, que habitas en gloria y majestad. Gracias te damos por este tiempo que nos has regalado de estar compartiendo todos mis hermanos y mis hermanas en este lugar, en el espacio y en el tiempo y en la distancia, Señor. Gracias porque la ciencia que le has dado al hombre nos ha permitido que tu amada siempre esté reunida y que podamos, Señor, glorificar tu nombre en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, Señor, en nuestro testimonio de vida. Te damos gracias porque este conocimiento, Señor, nos lleva a esa palabra preciosa donde tú dices que estás buscando adoradores en espíritu y en verdad. Bendito Dios, te doy las gracias por cada hermano, que tu gracia y tu favor los acompañen. A todos aquellos que estamos atribulados en nuestros cuerpos, Señor, que seas tú trayendo sanidad. A nuestra hermana Betty, sobre todo, no sé, es nuestro hermano Pedro, pero sabemos, Señor, que estamos pasando por ciertas circunstancias que hacen que nos sintamos un poquitico afligidos. Pero, Señor, no dejamos de mirar la cruz. La gracia divina que se derramó sobre nuestros corazones está allí en ese lugar precioso. Bendito Padre, te pido, mi Dios, por cada familia que está conectada en este momento, que seas tú con cada uno de ellos, Señor, que sus peticiones sean concedidas y que podamos disfrutar del descanso de esta noche. Gracias por el pastor y gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que se conectó en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis Amén. hermanos. Nos vemos Amén. Bendiciones, mis el hermanos. Bye. domingo. Y si no, pues nos vemos en el cielo. Amén. Buenas Amén. noches. Que Dios los bendiga. Ya. Noche. Que te Bendiciones. bendiga, Buenas noches a todos. Camilito. Amén. Bendiciones para todos. Gracias.